Ya en nuestros estudios, el doctor Dalton Bastigalupo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Una ley de comunicación que de una u otra manera lleva a establecer mecanismos internacionales, a respetar e ir a poner demandas como lo piensan hacer ustedes en contra de este proyecto de ley que sale desde la propia Asamblea de una comisión de Alianza País. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que muchos ecuatorianos vamos a estar en la actitud de sumar esfuerzos para impugnar la vigencia de una ley que va a atentar gravemente contra la libertad de expresión y de prensa. Iremos a las cortes internacionales, fundamentalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar un fallo vinculante, porque sus sentencias obligan a los países que han constituido y son parte de la OEA. Pero también es importante, como lo viene sosteniendo Izquierda Democrática, que la Organización de Estados Americanos amplíe el alcance del Protocolo de Washington, que entró en vigencia en 1997 para aislar diplomática y políticamente a aquellos estados donde se había producido la interrupción del sistema constitucional. Allí, cuando un golpe de Estado produce una dictadura en contra de un régimen democrático, la OEA entra a canalizar sanciones diplomáticas y políticas en contra de esos estados. Igualmente, ya va siendo necesario, por lo que estamos expectando en el continente... Aquí, ¿cuál es el argumento? De que se comienza a visorar en la comunidad internacional interamericana que hay estados que han incurrido en las graves prácticas de conculcar y derrocar verdaderamente las libertades de expresión y de prensa, como está sucediendo en Venezuela. Ya se anuncia en Bolivia también métodos parecidos para acorralar a la prensa, a la ciudadanía en su derecho a ser informado. En todo caso, estas prácticas tienen que ya ser conocidas por estos organismos internacionales como la OEA, para que definitivamente los ciudadanos de cada país, miembros de la Organización de Estados Americanos, se vean que sus derechos a la libertad de expresión, a la libertad de información son respetados y no puedan ser conculcados impunemente por un gobierno que pueda, un momento dado, querer controlar hasta el pensamiento en un país determinado. ¿Es factible hacer esas demandas internacionales? Pero por supuesto, y nosotros vamos a solicitar a la Organización de Estados Americanos que tome conciencia para efectos de que en un próximo futuro se hagan alcances al protocolo de Washington y no solamente se sancione y se aísle diplomática y políticamente a los países donde ha habido un golpe de Estado, sino también donde se derroquen libertades públicas, libertades ciudadanas, como la libertad de expresión y de prensa. En el Ecuador, con este nuevo proyecto de ley que entraría en vigencia en caso de aprobarse, ¿se busca coartar la libertad de expresión o cuál es el interés en el fondo? Mire, yo creo que evidentemente pues, el presidente de la República tiene la obsesión de controlar los medios de comunicación. Vea usted la propaganda oficial simplemente, pues, no, que no es otra cosa que una agresiva cantaleta en contra de los derechos humanos, como dice César Montúfar, el asambleísta. Pero por supuesto, pues, no se puede violentar la posibilidad de que un ciudadano acceda a la información libre que se da a través de los medios de comunicación. El momento en que se mediatizan por temor las actividades de los medios de comunicación y de los periodistas, simplemente se está afectando el derecho a la información que tienen los ciudadanos de nuestro país. ¿Cómo comparar esta asamblea que ha venido tratando estos temas polémicos? Mire, yo creo que... En su momento decía que era la asamblea lo mejor que dejó es lo mejor para rescatar lo que se puede hacer por un país y no caer en las huellas del pasado, como mire, fueron en su momento los congresos. Yo creo que los peores vicios del pasado se están reproduciendo y con exceso en la actual Asamblea Nacional. Vea usted lo que ha pasado en la comisión que está tramitando el proyecto de ley de comunicación. Procedimientos tortuosos, procedimientos violatorios de la ley, violatorios del reglamento, prórrogas ilegales, contradicciones del presidente de la Asamblea Nacional, que en vez de cordero parece ser borrego del presidente de la República. Esto no puede seguirse dando en el país. No. Y si la Corte Constitucional, al calor de una acción de inconstitucionalidad, no reconoce las violaciones de procedimiento que se han cometido a la Asamblea Nacional, habrá que recurrir, repito, a instancias internacionales serias. ¿Qué pasa con la Constitución?
La Constitución estaría siendo violada a través de disposiciones secundarias. En todo caso, los asambleístas de Alianza País están prevalidos de que tienen una corte constitucional afín al gobierno y que por eso seguramente las violaciones reglamentarias y legales no van a ser reconocidas como inconstitucionales en ese alto organismo. ¿Qué papel han jugado los medios? ¿Han informado o han desinformado? Mire, yo creo que los medios han informado. Siempre hay espacios para que haya excesos y uno de esos puede ser la desinformación. Pero de manera general hay que aceptar que mejor es tener una prensa libre con errores a no tener libertad de prensa. Eso que quede claro. ¿Algún momento dijeron se busca adoctrinar a los ecuatorianos? Se busca a lo mejor impedir simplemente la voz del contradictor, la voz del que no piensa igual que el gobierno. Y eso es contrario a los principios democráticos. Hay que tener en claro que esta ley no es para los medios ni para los periodistas, sino para los 13 millones de ecuatorianos. ¿Así hay que tenerlo claro? Así es una ley contraria al derecho ciudadano de estar libremente informado. Ahora me puede decir también desde el otro lado, ¿qué reclama la izquierda democrática cuando ha perdido todo su poder y espacio en la política también? Bueno, reclama el respeto a la ley, el respeto a los derechos ciudadanos, el respeto a la posibilidad de ejercer la oposición política, como lo reclamamos todos quienes no necesariamente estamos en la línea del gobierno. Hay también una disposición por parte del Consejo Electoral. ¿Cómo caminan ustedes para recoger firmas y ser partido nuevamente? Bueno, nosotros estamos emprendiendo ya desde hace algún tiempo un recorrido intenso por el país. Como presidente nacional he dado una primera vuelta a todo el Ecuador. Voy a seguir perseverantemente trabajando en la reconstrucción del partido. ¿Reconstrucción? Sí, porque el partido definitivamente pues tocó fondo en materia político-electoral y hay que reconstruirlo y con optimismo, con perseverancia, con trabajo asiduo, como lo hizo en su momento el gran líder histórico de Izquierda Democrática, Rodrigo Borja, vamos a posibilitar la reinscripción de nuestro partido después de 2 años y medio ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Terminó su espacio la Izquierda Democrática o hay cómo hacer lo que usted dice, reconstruir? No. Vea usted cuánto se está desgastando el gobierno y fundamentalmente el movimiento país, que como yo digo, tendrá que llegar a un momento de sinceración ideológico, porque allí hay desde pelucones de San Borondón hasta simpatizantes de las guerrillas de la FARC. Así que esas contradicciones tendrán que resolverlas en su momento. Y ante el desgaste del movimiento país, con todas estas actitudes que la ciudadanía está expectando, como el intento de quitarle autonomía a las universidades, como el intento de afectar la libre expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación y otras iniciativas de esta laya, definitivamente el desgaste político se viene. Y ahí es el momento en que Izquierda Democrática va a tener la gran oportunidad de recuperar una gran parte de su electorado. Oiga, ¿qué línea política estamos actuando y utilizando el gobierno justamente con estas leyes que se están ejecutando en la Asamblea? Bueno, yo creo que eso es una línea política contraria al ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Socialista del siglo XXI? Pues, no sabemos realmente qué es eso porque hablan de que hay un socialismo en construcción. Yo diría más bien que hay un socialismo de improvisación. En todo caso, no es una ideología constituida y en esa línea... Usted, entre comillas, lo quiso decir una dictadura al inicio. No, yo diría medidas de corte populista y de presión para sostener las posibilidades de que un sector político de la sociedad ecuatoriana permanezca en el gobierno. ¿Proceso de largo plazo o proceso de terminación y culminar su periodo? Mire, el presidente Correa fue elegido por 4 años. Él debe concluir su mandato el 2013. Lo que yo sí creo es, y lo vengo sosteniendo a nivel del país en mis recorridos, es que para el 2013 el presidente Correa habrá cumplido 6 años al frente de la jefatura del Estado. Y eso definitivamente es un tiempo muy largo para los ecuatorianos que en esa fecha buscarán un relevo en la presidencia de la República.